Buenas tardes, vamos con explicaciones rápidas. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es un fasor. Un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se usa para representar una oscilación. Recordemos un poco lo que es un número complejo. Un número complejo está conformado por dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Entonces digamos, un número complejo z es igual a r más a sub i, donde i es la parte imaginaria de dicho número, que se expresa por lo general de la forma raíz de menos 1. Muy bien, ¿cómo se representa un fasor en el plano cartesiano? Los fasores en el plano cartesiano, como hemos dicho, poseen dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Para representarlos en el plano cartesiano, lo que hacemos es igualar a la variable x igual a la parte real de nuestro fasor y a la parte y al número que acompañe al valor imaginario, lo igualamos a y. Por tanto, y va a quedar igual a en este caso, porque a acompaña a la i, que es la parte imaginaria. Muy bien, vamos a recordar entonces cómo se aplican los fasores en los circuitos eléctricos. En un circuito eléctrico, los fasores se aplican de la siguiente forma. Inicialmente, tenemos que analizar cada uno de los componentes por separado. Por tanto, para la resistencia, la bobina y el condensador, vamos a aplicar tres distintos métodos para hallar su fasor referente. A R lo vamos a expresar como Z de R. A L lo vamos a expresar como Z de L. Y a C lo vamos a expresar como Z de C. Muy bien, vamos a ver qué compone Z de R. Z de R se compone de las siguientes partes. Un resistor es aquel componente que se opone al paso de la corriente y que no es afectado en frecuencia. Por tanto, tenemos que el resistor es igual a R, que será la parte real de dicho componente, más la parte imaginaria, A sub i. Pero en este caso, A sub i es igual a 0, debido a que el resistor no varía en frecuencia, no varía su respuesta en frecuencia. Z sub L. Z sub L es una bobina. Como toda bobina, cuando le llega una onda variable en el tiempo, genera un campo electromagnético dependiendo justamente de la intensidad y de la frecuencia con que le llegue la señal a su hilo conductor. Por tanto, se hace notar que su variación en frecuencia es natural. Por otro lado, una bobina ideal no debe ofrecer resistencia al paso, no debe poseer componente resistivo. Por tanto, decimos que en la resistencia, que estaría conformada por R más A sub i, donde R teóricamente en la resistencia la bobina no debe tener componente resistivo, se dice que R es igual a 0 en este caso, que haría finalmente a sub i, siendo i la impedancia resistiva. Y por último, la bobina, el condensador, Z sub C, es igual a R más, llamemos B, a la componente que acompaña a la impedancia capacitiva. Y es el mismo caso de la bobina. Teóricamente, el condensador no debe tener parte real. Teóricamente, el condensador no debe poseer resistencia, por tanto se dice que dicha resistencia es igual a 0.
quedaría finalmente esto expresado como B sub I. Por último, vamos a representar estas impedancias en el plano cartesiano. Para representarlas en el plano cartesiano tenemos lo siguiente. Z sub R nos dice que su valor es R porque la A es igual a 0 en este caso. Por tanto, R es en el plano X y trazamos simplemente una línea que indique la cantidad en R, siendo este punto de acá R, E y Z de R en este caso. Para indicar la impedancia en la bobina inductiva tenemos entonces, vemos que su valor es A sub I y su componente en R es igual a 0. Por tanto, A tiene un valor que lo expresamos hacia arriba, porque en este caso es positivo, y decimos Z sub L, siendo este A. Por último, para expresar a Z sub C, la impedancia del capacitor, vemos que no tiene igualmente componente resistiva, sino simplemente la componente en Y o B, con el valor de B, y simplemente la expresamos hacia arriba, siendo este B, y expresamos acá Z sub C. Muy bien, espero les haya quedado claro lo que es un fasor y cómo se utiliza en circuitos eléctricos. Cualquier duda o inquietud me escriben. Buen día.